¿Qué tal? Tras 8 días de huelga en los servicios de salud pública, la Caja, el gobierno y los sindicatos del sector salud llegaron a un acuerdo para deponer el movimiento. Estamos con Irene Vizcaíno, ella es editora de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación. Ella nos va a explicar los alcances de este acuerdo que suscribieron los grupos. ¿Qué tal, Irene? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo interpretar esto? Digámosle a la gente así como en forma sencilla, ¿qué es lo más importante del acuerdo suscrito este lunes? De lo más importante es que ambas partes estuvieron de acuerdo en que un tribunal contencioso administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo, decidiera si el famoso y polémico acuerdo firmado el 20 de febrero es válido o no. Firmado por la administración de la Caja y los sindicatos. Así es. En febrero, don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, y los representantes de 17 organizaciones sindicales firmaron un acuerdo. Ese acuerdo, según nos explicaba don Román Macaya en una entrevista que vino a La Nación, fue una interpretación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o Reforma Fiscal. Él dice que esa interpretación jurídica dio como resultado este acuerdo, y este acuerdo lo que señalaba básicamente es que no se tocaba el método de cálculo de los incentivos de los empleados de la Caja. Normalmente, o hasta este momento, los empleados de la Caja lo que reciben es un porcentaje. En el caso de los médicos, que son los más altos, 5 o un poquito más de 5% de salario base, y ahí va hacia abajo. Entonces, quedaba incólume, es decir, no se iba a tocar. Porque la reforma lo que propone es transformar este cálculo por porcentajes a un cálculo más nominal, es un monto fijo. Un monto fijo. Entonces, a ellos no se les iba a tocar, mientras se hacían otras consultas. Sin embargo, vinieron 2 decretos más de gobierno, uno en mayo y otro en julio, que básicamente decían que lo que invalidaban el acuerdo firmado por el presidente ejecutivo de la Caja y los empleados, los sindicatos. Entonces, eso fue, digamos, lo que desató el enojo y lo que vino, lo que dio origen a esta huelga. Que ellos reclamaban que el acuerdo de febrero tenía que respetarse, que había sido hecho en el marco de la legalidad, y que ellos no iban a permitir que se les irrespetaran derechos adquiridos, y entre comillas, porque eso está por dilucidarse. ¿Qué es lo que pasa? Costó mucho, fueron 42 horas de conversaciones, mucho sufrimiento para los pacientes y los asegurados, pero finalmente llegaron a la conclusión de que está bien que lo decida un juez mediante qué procedimiento, qué proceso. Se llama un proceso de lesividad. Un proceso de lesividad. ¿Qué es eso, Irene? En simple, si el Estado se jala una torta, ver cómo la arregla. Entonces, cuando el Estado incurre en un acto jurídico, un acto que considera lesivo, perjudicial para sí mismo, pide la nulidad de este acto mediante un proceso de lesividad. O sea, resulta lesivo, perjudicial, entonces necesito anularlo, dejarlo sin efecto. Y eso es lo que va a ir al contencioso administrativo a pedir la nulidad, pero para eso se tiene que revisar si efectivamente es lesivo o no. Pero entonces este tribunal contencioso, a ver si estoy entendiendo bien, va a decidir o va a pronunciarse sobre si el acuerdo que suscribieron el 20 de febrero las autoridades de la Caja con los sindicatos y cumple o incumple con la ley de la reforma fiscal. Si es lesivo o no es lesivo hacia la Caja y al Estado. ¿Cuánto tiempo va a durar? No se sabe. No hay posibilidad de decir en este momento cuánto tiempo va a durar, porque además primero tienen que ir a la instancia judicial y eso no creo que ocurra hoy. Mientras se va al tribunal y además adquiere sentencia firme, es decir, no necesariamente se va a quedar en el fallo de primera instancia, sino que podría escalar más allá. Puede haber apelaciones, puede haber... Mientras, hasta que haya sentencia firme, no cambian las condiciones para los empleados de la Caja. Es decir, van a seguir recibiendo sus anualidades y el resto de los incentivos de manera porcentual. Ahora, ¿qué es lo problemático de esto? Que justamente la reforma fiscal cambió ese pago porcentual por un pago fijo para frenar el crecimiento exponencial. Porque cada vez que se hace un aumentito en el salario base, también hay un aumentito en los incentivos. Entonces crece y crece, un aumentote en algunas ocasiones, y eso crece y crece y crece. Entonces se quería poner un freno, y eso fue lo que vino a hacer la reforma fiscal, y en este caso no se va a cumplir por quién sabe cuánto tiempo. Y se hizo así porque precisamente ese tipo, digamos, de modelo de cálculo es uno de los disparadores del gasto público. Entonces aquí la idea no era rebajarle el salario al empleado, sino simplemente que sus futuros incrementos fueran, digamos, más acorde con la realidad financiera del Estado, ¿verdad? Irene, ¿y qué otros temas
digamos, importantes o qué otros puntos importantes incluye el acuerdo? Bueno, el acuerdo incluye 15 puntos. De estos, bueno, por ejemplo, importantísimo para ellos, un compromiso de que no va a haber ningún tipo de represalia para los empleados, los dirigentes sindicales y además los demás trabajadores que participaron en el movimiento de protesta que duró 8 días. Que aquellos, si eventualmente a alguno de los trabajadores les habían abierto un procedimiento administrativo por una eventual falta, que este se va a dirimir mediante un proceso de mediación en el cual intervendría el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, también van a revisar las contrataciones a terceros, entonces ahí tiene que ver las cooperativas, los EBAIS que están en manos de privados, entonces revisar para ver si eventualmente otra vez la caja, bueno, que ya de hecho el caso de UNIBE ya la caja lo va a retomar, pero entonces van a revisar el resto de los casos. Además, va a haber una revisión del sistema de puestos de trabajo y las calificaciones para puestos de trabajo. Estos son algunos de los puntos que también se acordaron anoche. También se acordó, si mal no recuerdo, Irene, que, por ejemplo, en el caso de los interinos, ¿verdad? Que durante el proceso de huelga habían sido sustituidos por otros interinos, ¿verdad? Ante la necesidad de dar un servicio, y también que se les va a dar algún tipo, digamos, de compensación y que además se les garantiza que vuelvan otra vez a su plaza interina. Y que queden en el registro de elegibles para plazas. Eso es, digamos, que no castigarlos y decir, usted es interino y participó en la protesta, queda fuera. No, ellos quedarían en la lista de elegibles. Eso es otra, digamos, de las no represalias contra los trabajadores que se unieron a la huelga. Y también, si mal no recuerdo, la Caja admitió o confesó, no sé cómo decirlo, que está trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley para garantizar el pago bisemanal de salarios en la Caja. Ese proyecto van a tener que enviarlo al Congreso. Claro, porque es otra de las implicaciones de la reforma fiscal, que a todo el sector público, aquellos que se les pagaba bisemanalmente, se les pagara por quincena. Y eso implica 2 semanas, digamos, o 2 salarios al año, más para los que reciben bisemanal, menos para los que lo reciben por quincena. Entonces ellos están asegurando que no, y como está en la reforma fiscal se requiere una ley también que lo modifique. Entonces ahí lo que se dice es que el proyecto que ya está en elaboración incluso sería presentado en las sesiones extraordinarias en curso, es decir, las actuales, que es el mes de agosto, que es en las sesiones extraordinarias del Congreso, es el Poder Ejecutivo el que tiene, digamos, el mando en la agenda, es el que dispone qué proyectos se discuten. Entonces el compromiso es integrarlo prácticamente en lo que queda de agosto. Irene, y en cuanto, digamos, al efecto, el impacto de la huelga, ¿cuáles son las últimas cifras que manejamos en cuanto a, no sé, cirugías suspendidas, ese tipo de procedimientos? Hasta ayer las cifras de la Caja eran 1.399 cirugías que no se pudieron realizar. 1.399. Sí, dijimos 1.400 para hacer el redondeo, pero son 1.399 y además 68.000 citas que no se pudieron llevar a cabo. Obviamente es un impacto grande, ya habíamos visto que la huelga de un mes del año pasado, de septiembre, la Caja dijo, sí, por supuesto, estamos en un proceso de lucha contra la lista de espera, eso fue un gran golpe porque disminuyó el ritmo que llevamos, esto también es una semana, son muchas citas, muchas cirugías, hay gente todavía, pacientes internados esperando, que estuvieron en ayunas en alguna o más ocasión esperando la cirugía y no llegó, así que todo esto se une, vienen a cruzar las listas de espera y ese proceso pues se complica más. El acuerdo no incluye, digamos, una medida específica para recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Lo que hay es un compromiso de todos los trabajadores de volver a la normalidad, de integrarse a sus funciones hoy mismo y de hacer todo el esfuerzo posible para apoyar a los pacientes que fueron perjudicados. De las zonas más afectadas está la Brunca, que es la zona sur del país, que además coincide con que es una de las zonas más deprimidas, económicamente deprimidas del país, entonces es otro golpe. Por ejemplo, en el Hospital Tomás Casas, en una semana solo se realizaron 3 cirugías, entonces uno dice, bueno, ya esto uno puede imaginar que solo 3 cirugías en un hospital. Irene, yo sé que, bueno, ustedes ayer consultaban con representantes de los sindicatos. ¿Qué pasa si este tribunal contencioso dice que el acuerdo del 20 de febrero es lesivo? Ustedes le consultaron a los dirigentes sindicales. ¿Qué pasaba en ese caso? Sí, específicamente la periodista Ángela Ábalos le preguntó a don Edwin Solano, es el presidente de la Unión Médica Nacional. Don Edwin dijo, esto va a estar, esa sentencia pasa a formar parte del marco de legalidad y vamos a ser absolutamente respetuosos. Ángela le pregunta, ¿qué pasa, don Edwin, si fuera contrario, efectivamente, si fuera lesivo? ¿Tendrían ustedes que devolver el dinero de más por incentivos que han estado recibiendo desde este momento hasta el momento del fallo? Él dice que no habría por qué, porque esto es buena fe.
que este acuerdo se firmó por buena fe y que como hay buena fe no tendrían por qué devolver el dinero. Pese que incluso la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había sido, pero así, tajante, absoluta, en que quien recibe plata además lo devuelve. Pero entonces yo creo que todavía aquí hay asuntos que habrá que resolver en el tiempo. Si uno analiza quién perdió, quién ganó, bueno, ambos se sienten ganadores. Así es. El gobierno dice una aceptación de que hay una diferencia, pero también una decisión de llevarlo a los estrados judiciales y resolverlo, digamos, en el marco de la legalidad y de la institucionalidad. Y los sindicatos dicen, se nos están respetando nuestros derechos adquiridos, se nos está respetando el acuerdo de febrero. Nos van a seguir pagando los incentivos. Nos van a seguir pagando los incentivos. Pueden ustedes estar tranquilos, le dijeron anoche los dirigentes sindicales a los trabajadores de la Caja. ¿Por cuánto tiempo más? Bueno, lo dirán los tribunales. Irene, para ir terminando, bueno, si bien este acuerdo, digamos, se trascendió anoche, todavía quedan muchas preguntas por contestar. Por ejemplo, bueno, ¿cuál va a ser la posición de la ministra de Hacienda ahora a partir precisamente de este acuerdo que aplaza, suspende o deja congelada la aplicación de la nueva forma de cálculo de los incentivos para los empleados de la Caja? También queda ver qué va a pasar con el alegato que daba la Caja de que es que su sistema tecnológico tenía que ser adaptado para poder aplicar el nuevo sistema de cálculo. O sea, mientras los tribunales o mientras este tribunal contencioso está viendo el tema de la lesividad, ¿van a ir haciendo las adecuaciones o las adecuaciones quedan hasta después de que se pronuncie sí, claro, el tribunal, por ejemplo? Bueno, eso habría que preguntarle a la Caja si efectivamente ellos ya iniciaron el proceso de cambio del sistema informático. El reclamo, bueno, el alegato que hacía don Román Macaya cuando vino a una entrevista aquí a Nación es que ellos tienen un sistema viejísimo, antiquísimo. Dice que ya ni siquiera hay programadores o conocedores de ese lenguaje, que ellos de por sí tenían que hacer un cambio independientemente de lo que trajera la reforma fiscal. Y además es una planilla muy grande, la segunda planilla más grande del país, son 57,000 empleados con 19 pluses diferentes, pero además hay una complicación y es la cantidad de puestos, o sea, profesional 1 o 2, o técnico 1 o 2, auxiliar 1, 2, 3, hablaba, no me acuerdo la cifra exacta, pero son cientos de puestos, entonces que adecuar las nuevas implicaciones de la reforma fiscal a cada uno de los puestos, con cada uno de los pluses y para cada uno de los empleados, es un proceso que según él les podría tomar hasta el 2021. El asunto es que uno esperaría que los dos procesos vayan paralelos, es decir, la consulta o el proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso y además la modificación por parte de la Caja de su sistema informático para que una vez que haya un fallo, dependiendo del que sea, pues igual la Caja esté lista. Además, tiene que hacer el cambio de cualquier manera. Sí, habrá también un poco que conocer también las repercusiones en el campo político, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen estas decisiones en la esfera política? Además, bueno, ¿qué van a decir otras instituciones que podrían sentirse, digamos, ahora con el ejemplo para poder ir a reclamar un acuerdo similar al que suscribieron el 20 de febrero la Caja con sus sindicatos, ¿verdad? Bueno, que ese sigue siendo de alguna manera como un gran misterio. Ese acuerdo es el que dio pie a este reclamo, ese acuerdo es el argumento que usaron los sindicatos para decir se nos respetan el derecho, ese acuerdo es el que ellos dicen lo hicimos dentro del marco de la legalidad. Y de ese acuerdo, por lo menos el presidente no supo, cuando se firmó el acuerdo el presidente no sabía, don Román Macaya dice no, pero el gobierno sí sabía que estábamos en conversaciones, entonces todavía a uno le queda como cierto sinsabor del origen de ese acuerdo, por qué se firmó ese acuerdo, que es al final de cuentas el que dio motivo a que los sindicatos salieran a reclamar y luego la huelga y ahora este nuevo acuerdo que lo que hace es prolongar más el pago de incentivos de manera diferenciada. Bueno, Irene, pues muchas gracias por la explicación y estamos seguros de que la sección de Sociedad y Servicios va a estar muy pendiente de la evolución de este tema y agradecerles a todos ustedes también por su compañía. Los invitamos a que continúen con nosotros el seguimiento de este tema, tanto en nuestra plataforma física como en nuestras plataformas digitales y además recordemos que tenemos un nuevo servicio de podcast en La Nación. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.